Muy bien, hay una doctrina demoníaca en el cuerpo de Cristo que dice que algunas enfermedades glorifican a Dios. ¿Mm? Miren, esto tiene como origen algunos textos que vamos a leer, definitivamente textos que fueron torcidos, pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Amén. Vamos por favor a Santiago capítulo 1, versículo 16. Dice así: Amados hermanos míos, no erréis o no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo que es bueno y todo don perfecto desciende de lo alto. Algunos protestan diciendo, sí, pero ¿qué tal las personas que nunca pecaron, como los niños que nacen con deformidades? Bueno, mi pregunta, ¿es perfecto? No. Si no es perfecto, no lo hizo Dios. ¿Pero qué está diciendo usted, pastor? ¿Que Dios no creó a ese niñito que nació con una deformidad? No, Dios lo creó, pero Dios lo creó perfecto. ¿Ok? El problema está en la gestación. El diablo trata de matar a las personas hasta en el vientre de los individuos. Así que no podemos echarle la culpa a Dios. No podemos decir que Dios lo hizo así. Si venimos de Dios, bueno, ¿sabe qué? Venimos perfectos. Venimos sin defectos. Ahora que en el camino acontezca algo que pervirtió lo perfecto creado por Dios, eso es otra historia. Pero con certeza no era la voluntad de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esto para algunas personas es bien fuerte, pero esta es la realidad. Nosotros somos responsables de guardar al bebé en el vientre de la madre, guardarlo en oración, cuidarlo, que la madre se alimente bien, que no se drogue. Oiga, si la madre se está drogando y el bebé nace con una malformación, ¿fue Dios el que lo malformó? Evidentemente no. Sino que los padres tuvieron la responsabilidad. Amén. Si no es perfecto, Dios no lo hizo. El Salmo 127, versículo 3 dice: He aquí, herencia, o porción, o posesión, o don de Dios son los hijos. Entonces, si son los hijos un don de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Todo don perfecto desciende de lo alto. Los dones de Dios son perfectos. Si los dones de Dios son perfectos y los hijos son dones, los hijos son perfectos. Y Dios los envía perfectos. Amén. Miren, en una oportunidad, varias personas me hicieron esta pregunta: ¿y qué pasa con los niños con síndrome de Down? Bueno, yo le pregunté al Señor. No alcanzó a pasar un par de semanas y parado en el metro, en el paradero de buses, después de haber salido del metro. Yo soy reconversador, ¿eh? Siempre estoy jugando con la gente y le meto conversa fácilmente. Y estaba conversando con una señora y comienzo a hablarle de la bondad de Dios y de que Dios sana. A la verdad que Dios sanó por medio de la llaga de Jesucristo. Y ella me dice, no, yo soy cristiana, yo creo en la sanidad. Y le dije, qué bien, sí, tengo un testimonio maravilloso. ¿Cuál es su testimonio? Sí, yo tenía un hijo con síndrome de Down. Ya, y en una vigilia, mi hijo fue sanado. ¿Usted está segura? Oiga, sí, pero si mi hijo no era niño, mi hijo estaba ya crecidito y recibió sanidad. Era síndrome de Down y dejó de serlo. Hoy día trabaja en esta misma calle, un metro más abajo, como guardia de un banco. Es fácil de entender de que a un guardia con síndrome de Down no le pasan un arma, ni tampoco sería guardia en un banco. Entonces,
Me hubiese gustado conocer al joven. Aún así puedo creerlo. Bienaventurados los que creen sin ver. La mujer no tenía ninguna razón para mentirme en algo tan importante como eso. No era tampoco una mujer ignorante. Así que, si Dios sanó a ese niñito con síndrome de Down, es porque su condición no era de Dios. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el diablo vino a robar, matar y destruir. ¿Me entiende? Me recuerdo cuando Alfred Cooper supo, mi pastor, que esperábamos a la Trinidad. Él me dijo, no dejes de orar por ella. Tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad en la gestación. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que guardarlos, protegerlos, cubrirlos en oración. El diablo está buscando cómo robar, matar y destruir. Así que tenemos una responsabilidad. Y esto es lo que más le cuesta a la gente entender. Tú tienes una responsabilidad. ¿Murió tu hijo? ¿Lo guardabas en oración? Hay una responsabilidad. Con esto no quiero condenar a nadie. Pero no se mientan. Si murió antes de la vejez, no era la voluntad de Dios. O usted no educó a su hijo, no le enseñó a servir y a adorar a Dios. No lo llenó de sabiduría. No lo cubrió en oración. No lo corrigió cuando debía corregirlo. Y eso evidentemente las personas no quieren asumirlo. ¿A usted le gustaría que le dijeran, sabes qué? Si tu hijo murió fue en parte por tu causa. Tú no hiciste lo que debías. Y eso es fuerte. Por eso las personas prefieren no creer en esto. Porque esto los indica a ellos como responsables de lo que viven. ¿Me entienden? Vamos por favor a Juan 9:1. De aquí se genera gran parte de este problema. Juan capítulo 9, versículo 1 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire, como casi todo, tiene también vaca sagrada, tiene origen en una mala comprensión de la palabra. La pregunta que le hicieron sus discípulos está basada en una doctrina que promovían los fariseos sobre la transmigración de las almas a otros cuerpos. De modo que la pregunta era si había pecado en un estado preexistente a su nacimiento o en otra vida. Esto según Josefo, historiador judío. Pero ellos solo creían de hombres buenos. Estos solo lo creían de hombres buenos. O sea que una persona, si era muy buena, podía transmigrar su alma a otro cuerpo, de manera que volviese a venir. ¿Me entienden? Pero ellos solo lo creían de hombres buenos, así que probablemente la pregunta provenía de la noción pitagórica de la reencarnación del alma, conocida por los defectos de las personas. También existía la idea de que los niños podían sufrir los pecados de los padres mientras se encontraban en la matriz. Y esto, en parte, es cierto,
Pues si consumes drogas, que es lo que estamos hablando, que es pecado, tu hijo puede tener serios problemas en su gestación. Pero esto es por las consecuencias del pecado, no porque deba pagar por tu pecado. ¿Ok? Cualquiera sea el caso, Jesús desestima la pregunta y destaca el foco. Vamos por favor nuevamente a lo que Jesús dice. Respondiendo Jesús, versículo 3. Miren, la puntuación no existe en el texto original, ¿ok? Por lo que si lo leemos de corrido cambia el entendimiento y sentido de la palabra. Los puntos fueron colocados posteriormente, ¿ok? Si usted leyese esto, uno tiene que ser mago para comprender dónde termina y dónde comienza la cosa. Amén. En otras versiones agregan, este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, otras versiones tratan de hacer un hincapié en que está ciego como un propósito de Dios. ¿Ok? Pero no es lo que está diciendo. Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino, la Biblia de las Américas allí agrega, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Punto, dicen algunas versiones, ¿no? ¿Su versión dice punto allí? Ya. Me es necesario, la nueva versión internacional dice, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura. Ahora, leámoslo sin punto. Dice así. No es que pecó este ni sus padres. O sea, desestimo la pregunta de ustedes, porque esas cabezas de pescado no las comparto. Podríamos agregar, ¿cierto? Sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Bastante distinto. En el fondo no está respondiendo a la pregunta de ellos, sino que les dice que para que las obras de Dios se manifiesten en él, tengo que hacer las obras del que me envió. ¿Me entienden? Entonces, no es que aquí esté diciendo que este está ciego con un propósito divino. Dios lo envió ciego para que yo pudiera sanarlo. Eso es lo que dice la religión. ¿Me entiende? Pero otros podrán decir, sí, pero Dios se glorifica en las enfermedades. ¿Perdón? ¿Dios se glorifica en las enfermedades? No, Dios se glorifica en la sanidad. Mire, vamos por favor a Juan 11:1, de dónde viene este concepto. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces aquí pareciera como que Jesús está diciendo, esta enfermedad es para que yo me glorifique. Parece que sonara hasta como que es buena. Pero, mire, la enfermedad en sí no da gloria a Dios. En lo absoluto. No es lo que Jesús apuntaba. Lo que quería decir es que si bien el diablo le había quitado la vida a Lázaro, Dios sería glorificado por medio de la obra de poder que realizaría en su favor, por medio de su resurrección. Mire, si cualquiera de nosotros cegara a un hijo, lo volviese ciego, para después imponerle las manos y sanarlo, oiga, hasta el más malo de los malos nos querría felicitar a... ¿Sí o no? Hasta el más malo de los malos diría que somos malos. ¿Me entiende lo que digo? Porque eso es lo que están planteando. Las personas que dicen, no, Dios lo envió, o sea, Dios lo mató para poder resucitarlo. ¿Comprenden? ¿Qué clase de Dios es ese? Mateo 12:33 dice, o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto,
o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. El fruto de la enfermedad, hermanos, es malo y no proviene de un buen árbol. Y si no proviene de un buen árbol, los buenos evidentemente no proviene de Dios. Dios tiene un propósito, y es que toda la bendición te alcance y puedas disfrutar del fruto de tu obediencia o de tu fe a sus mandamientos. Entendemos que la obediencia es un acto de fe. ¿Ok? Cuando usted obedece, si no es por fe, bueno, es imposible agradar a Dios en esa obediencia. ¿Me entiende? Recuerde que todo lo que tomamos de la gracia lo tomamos por medio de la fe. Y si usted cree en algo, va a obedecer lo que Dios le ha enseñado. Amén. Jesús es Jehová. Perdón, no es Jireh, es proveedor. Rafa. Jesús es Jehová Rafa. Bueno, también es Jehová Jireh. Amén. Pero estamos hablando de sanidad. Amén. Dios nunca va a usar el mal para enseñarnos. Amén. Gracias, Señor. Mire, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, ¿cómo nos enseña el Señor? Con la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Dios no te va a corregir con una enfermedad. Dios te va a corregir con la palabra. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Entienden bien? Cuando Dios quiere enseñarnos, cuando Dios quiere redarguirnos, corregirnos, instruirnos, lo va a hacer por medio de la palabra. No podemos menospreciar las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad. No podemos ignorar que es la benignidad de Dios la que nos guía a proceder distinto. Eso es lo que dice Romanos. Es cierto, en el Antiguo Testamento la ira de Dios no había sido aplacada, por lo cual juicios divinos venían sobre el pueblo de Dios. Recuerden claramente que Dios estaba en guerra con el pecado. Esto es lo que muchas personas presentan como la voluntad permisiva de Dios. Pero hablar de la voluntad permisiva de Dios es simplemente una manera políticamente correcta de decir que una persona o pueblo está fuera de la voluntad de Dios. Dios no saca su mano de sobre ti. Nosotros somos los que salimos debajo de su sombra. O nosotros somos los que salimos de su palabra. Amén. Y tenemos que comprender de que lo que Él nos dice que hagamos nos protege, nos guarda. Su sabiduría nos guarda. Es su sabiduría la que nos da larga vida. Es su sabiduría la que nos provee de riquezas y honra. Entonces tenemos que aprender a caminar en esta sabiduría. Gloria a Dios que la ira de Dios cayó sobre nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Gloria al Cordero de Dios que ha hecho esto por nosotros. Gloria a Dios que la maldición ya no nos puede alcanzar en Cristo Jesús. Gloria a Dios que el castigo ya no lo merecemos. Gloria a Dios que el castigo lo recibió Jesús y todo lo que Él merecía, ahora lo merecemos nosotros. Y esta es una de las cosas más difíciles de comprender. Voy a profundizar esto el día domingo. Pero entiéndalo bien. Usted merece, no por obras, no porque es muy bueno. Usted merece lo que Jesús merecía. Porque esto lo ha destinado así el Señor. Porque muchos han entendido, ok, yo no merezco el castigo, Jesús llevó el castigo. Pero eso no es todo, ahí estás a medio camino. Si no mereces el castigo, ¿qué es lo que mereces?
Porque si no has reemplazado esos pensamientos, ¿sabes qué? Aún siguen allí. Aún sigues pensando que mereces castigo. Algo vital es que reemplaces esos pensamientos. Entiéndanlo bien. Poderosas son nuestras armas para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? Pensamientos, ideas, filosofías que se levantan en contra de la verdad de Cristo. Entonces, ¿cómo destruimos esos pensamientos? Reemplazándolos con la verdad. Y la verdad es que tú ya no mereces el castigo. Pero eso no es toda la verdad. La verdad también es que tú mereces todo lo que Jesucristo pagó para ti. Tú mereces todo lo que Jesús merece. Merece su justicia, merece su santidad, merece su reino, merece su provisión, merece su poder. Lo mereces porque Él lo compró. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y tienes que entender esto. Mereces la sanidad. Cristo la ganó para ti. Cristo la compró para ti. Es tu derecho. Que nadie te prive de este derecho. Es como si yo voy y compro en Falabella un regalo para mi hijo. Mi hijo puede ir y decir, ¿sabe qué? Yo tengo un derecho sobre esto. Lo merezco. Mi padre lo pagó. Y nadie se lo puede negar. Es de él. Me lo merezco. No me lo merezco por mérito, sino que me lo merezco porque me fue regalado. ¿Me es un regalo? Me merezco vivir bien. Me merezco ser feliz. Me merezco vivir en abundancia. Me lo merezco. Tienes que salir de este pensamiento, me merezco el castigo. Y entrar en el pensamiento, me merezco el premio. Y comenzar a vivir ese premio. Por fe. Amén. Muy bien, gracias Señor. Dios es bueno. Diga usted conmigo, Dios es bueno. Diga usted conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Me merezco el premio. No merezco castigo. Amén. Gracias Señor.